Buenos días, aprendices, ¿cómo están? ¿Me confirman si ya vemos la pantalla compartida, por favor? ¿Me confirman si vemos la pantalla compartida, por favor? En mi caso no se ve, ¿Sí me instructora, buenos escuchan? días. ¿No están viendo la pantalla? Buenos días, no, en Estoy mi caso tampoco. presentando, voy a compartir nuevamente. Listo, estoy en Sayuna. ¿Sí vemos? A mí me parece que sí está compartida, pero no puedo verlo. O sea, no puedo ver si ustedes la ven. A mí no me sale, instructora. A mí tampoco, instructora. Al momento no se ve nada. ¿Cómo hacemos ahí? Dejé de compartir, voy a compartir nuevamente, ¿sí? Comparto pantalla, a compartir pantalla nuevamente, estoy en el momento en Teams, ahora me voy para Sayuna. Ya estoy en Sayuna nuevamente. Nada que ver en la pantalla. Estoy en Sayuna. Por mi parte, no, solo No, no, señora. no se ve nada. ¿Y, y qué pasa? Según Teams, estoy compartiendo. No sé por qué no la ven. ¿No se podrá terminar la videoconferencia y volverla a iniciar? De pronto. Bueno, me voy a salir y para ver. Ahora sí se está viendo la pantalla, instructora, de su computador.
Tiene el micrófono apagado, instructora. Ay, perdón. Gracias Ahora sí. por avisar, no me había dado cuenta. Bueno, empiezo otra vez. Aquí tenemos dos grupos del mismo programa de ustedes, el mío que empezó el año pasado y el de instructor Mauricio, que es el de ustedes. Y ayer nos pasaron un correo donde debemos aclarar por qué la alta deserción, porque los grupos no pueden estar con menos de 20 aprendices. ¿Ya? Ese era el correo que estaba contestando. Porque en mi grupo, en el sistema aparecen 16 aprendices activos. En el caso de ustedes, todavía en el sistema aparentemente activos hay bastantes, pero los que están entregando evidencias, ¿sí? Son como alrededor de 10 de ustedes que van como al día en todas las evidencias que estamos desarrollando, tanto las mías como las del instructor Mauricio, como la instructora de inglés, ¿sí? Y va a llegar el punto en que también van a pedir justificación de la deserción de ustedes. ¿Y cuáles son las consecuencias? Una, que unan el grupo con otro grupo que vaya a la par de ustedes, lo cual puede implicar de que perdamos la dirección del grupo. O sea que en vez de este centro dirigir el grupo, lo pueda dirigir otro grupo. Si tenemos fortuna, podemos seguir con la dirección del grupo, pero no es garantía. O sea, el informe se va a pasar a la Dirección de Formación Profesional en Bogotá y allá tomarán decisiones y ellos decidirán, bueno, unamos este grupo con este grupo, porque los grupos no, hay unos decretos en el SENA, unas cuestiones que los grupos no pueden ser menores de 20 aprendiz. Entonces, es un llamado de atención porque el grupo de ustedes también va así, como que dicen, decadencia en la cantidad de aprendices y la invitación es que se pongan al día, ¿ya? En la fase de análisis, creo que nada más hay 20 y pico al día en la fase de análisis, ¿ya? No menos. Que me entregaron evidencias a mí, la última evidencia de la fase de análisis fueron 14. Entonces, digamos, 14 son los que están al día, pero conmigo. Ya hay y ya estamos en la fase de planeación y ya se les ha enviado correo, ya se les ha enviado llamados de atención. Entonces, la invitación es, por favor, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, motiven a sus otros compañeros, háganlos, compañeros, vamos a entregar las evidencias y bríndenles ayuda. Yo veo que aquí están casi los mismos que siempre se me conectan. Invitarlos a ellos, ustedes mismos, ven, vamos, ¿qué actividad te hace falta? Ven, yo te ayudo, cuestiones así. Para eso son los grupos. Entonces, ese es lo primero que quería decirles, porque se nos puede caer esta ficha también. O sea, ya acabo de pasar el informe de mi ficha y no sé qué vaya a pasar. No, como repiten, el sistema hay 16 y pueden unirlos a otro grupo. Ojalá si los unen en la sesión a nosotros aquí en el centro y podamos continuar con estos grupos. Entonces, esa es la invitación para que se pongan las pilas. Ahora sí, entrando en materia, seguimos en la fase de planeación, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 2, y ya estamos en la actividad de aprendizaje GA2, 29.19.01011 AA1.
la cual tiene dos evidencias de aprendizaje. Ya. Entonces, esta actividad empezó el 5, o sea, el martes, y termina el 18 de noviembre. Apenas son 56 horas. La otra es un informe. Entonces, veamos la guía de aprendizaje para ver qué nos dice que hay que hacer. La actividad de aprendizaje corresponde a la competencia técnica diseñar tarjetas de circuito impreso según especificaciones y normativa técnica, la 2919-01011. ¿Ya? La actividad es realizar capturas de esquemas teniendo en cuenta características o componentes electrónicos y órdenes de trabajo. Y el material de formación a consultar es identificación de componentes electrónicos. ¿Dónde encuentran ese material de formación? Les recuerdo que cuando ustedes entran a actividad de proyecto 2 está el material de formación. Y aquí está identificación de componentes electrónicos. Recuerden que normalmente están en los dos recursos, el recurso web y el recurso PDF. Es exactamente lo mismo. Yo les recomiendo es el PDF que lo pueden descargar y tener en su computador. Entonces, aquí nos hablan de los componentes electrónicos, clasificación, simbología, encapsulados, materiales, placa base, características y hoja de datos, diseño electrónico, órdenes de trabajo. ¿Ya? Entonces, este es el material. Esperan un momentico. Está diferente simbología de los componentes. ¿Ya? Los tipos de encapsulados. ¿Ya? Hojas de datos, datasheet. Los planos, que es un circuito esquemático. Lo que son las órdenes de trabajo. Y ese es nuestro material de formación que realmente de pronto a veces no nos dice mucho. ¿Ya? Pero veamos las evidencias para poder explicarlos. La primera evidencia dice que es un informe de simulación donde se relacionen los archivos de funcionamiento y planos esquemáticos del circuito digitalizado. Entonces dice, con el objeto de verificar el aprendizaje de los circuitos electrónicos digitalizados, realice las siguientes acciones. En un programa de simulación,
Desarrolle cálculos con los circuitos de diodos y transistores. Posteriormente evalúe el funcionamiento de los circuitos con diodos y transistores y relacione los archivos del esquemático obtenidos. Analice también las condiciones de funcionamiento de los circuitos y guarde los archivos de los planos esquemáticos. Con la información recolectada, realice el registro de las operaciones con diodos y transistores y presente un informe completo de la práctica. Recuerde utilizar las normas APA para trabajos escritos, explicando de forma resumida cada configuración de diodos y transistores, los respectivos circuitos básicos y la ecuación que lo representa. Lineamientos generales para entrega, informes sobre la simulación de circuitos electrónicos con diodos y transistores. Máximo 10 páginas, se echan más de 10 páginas realmente, ¿ya? En formato PDF. Bueno, miren de que aquí me están hablando de diodos y transistores y en el material de formación de pronto no nos dicen mucho de eso. Entonces, aquí en el grupo de ustedes, libros, análoga, les voy a enviar este libro, Sistema Principios de Electrónica de Albert Malvino. Primero debemos saber qué es el diodo. El diodo es un elemento semiconductor. Aquí desde la página 56, ¿ya? Lo encuentran. ¿Ya? Que tiene dos terminales. Un terminal positivo, un terminal negativo. El terminal positivo se llama ánodo y el terminal negativo se llama cátodo. Este es el símbolo del diodo que tenemos aquí. La rayita me representa el cátodo, ¿ya? Aquí nos dan diferentes, digamos, formas físicas de un diodo. Entonces aquí podemos ver este que es el encapsulado DO5, ya, que parece como un tornillo. Es un diodo que tiene soporta bastante corriente. Aquí tenemos otro encapsulado, el DO15, el DO27, DO41, ¿ya? Su diferencia va a ser en la cantidad de corriente que manejen. El T6L, el SOD, el S0D57 y el TO220. O sea, son diferentes formas en las cuales puede venir el diodo. La idea básica del diodo es que el diodo deja pasar la corriente en un sentido y en el otro sentido se opone a ella.
El diodo deja pasar, esta es la curva característica del diodo. El diodo deja pasar corriente cuando está en la región directa o está polarizado directamente. Y se opone al paso de la corriente. O sea, aquí la corriente es tan mínima que el multímetro no logra medirla. Y cuando se encuentra en polarización inversa, no pasa corriente. ¿Ya? Entonces, otra cosa que podemos hablar del diodo es que tiene una caída de tensión. Teóricamente se habla de 0.7, pero en la realidad puede ir desde 0.6 hasta 0.8, dependiendo de los diodos, dependiendo de la temperatura que esté soportando el diodo. ¿Ya? Ideal, el diodo se puede comportar como un interruptor, o sea, que su caída de voltaje se nos cayó esta vez. Bueno, parece que se cayó la señal un momentico, ya parece que se normalizó, ¿me confirman? Sí, ahí se ve detrás de la pantalla estructural. ¿Seguimos ahí? Sí, hay una pantalla secundaria encima. Bueno, sigo explicando. Ya. El diodo se puede comportar como un interruptor ideal, o sea que, ¿sí? ¿Se escucha y se ve la pantalla? Sí. Bueno, Sí, ahí se ve. está como un interruptor, o sea que su caída de tensión sería 0 y cuando está abierto, su caída de tensión es la máxima de la fuente. ¿Ya? No escuché bien lo que dijeron. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve la pantalla bien? Porque Sí, ahorita señora. hubo una interrupción de Sí, estructura, ahí se ve la bien, comunicación. correctamente, y se escucha bien. Bueno, dice que la calidad de red es deficiente. Voy a tratar de cambiarme de red para ver. Igual les recuerdo que acá en el SENA estamos sin internet y que estamos usando los datos. Voy a cambiarme de red y me confirman, por favor. Espérense un momentico. Me cambié de red. Listo. Me confirman nuevamente el audio y la imagen, por favor. Perfecto. Ok, listo. Entonces, estaba explicando que el diodo puede actuar como un interruptor donde su caída de tensión sea 0, porque un interruptor no tendría caída de tensión. Simplemente es un alambre que se une con otro y fuera.
¿ya? Pero también tiene, eso le llaman diodo ideal. Pero la realidad es que tiene una caída de tensión que aquí nos dicen que aproximadamente es 0.7. Pero hay otra aproximación del diodo que llaman tercera aproximación, donde el diodo se asocia con una batería y una resistencia dinámica. Entonces miren que aquí en el punto 3.2 nos hablan del diodo ideal, ¿ya? Este es el diodo ideal, o sea, no hay caída de tensión, sino que apenas se cierra, está la máxima corriente, ¿ya? Está la segunda aproximación, que la caída de tensión es 0.7, ¿ya? Y está la tercera aproximación, que es una batería con una resistencia dinámica, ¿ya? Y por eso la curva del diodo es más o menos de esta manera. Acá la podemos ver mejor, esta, ¿ya? Por la resistencia dinámica del diodo. Pero uno para cálculos utiliza normalmente la segunda aproximación 0.7. Entonces, voy a abrir el programa AC-EDA. Recuerden que para simular debo tener es el AC-EDA estándar, no el Pro, sino el estándar. Y cuando llegue aquí, tengo que darle acá donde está en modo estándar, cambiar a modo de simulación, o acá arriba AC-EDA STD, poner SIN. ¿Listo? Entonces, nuevo proyecto, polarización. Lo importante antes de crear el proyecto es hacer el login, siempre loguearse, ¿ya? Entonces, nuevo proyecto, polarización directa del diodo. O sea, digo guardar, ¿ya? Y me voy aquí a Code Library. Entonces busco una fuente de voltaje, en este caso una fuente DC. Me voy aquí, voltaje DC, hago clic en la fuente y ya cuando esté seleccionada, me desplazo a la hoja de dibujo y hago clic donde la vaya a colocar. Con la ruedita del mouse puedo ampliar. ¿Ya? Listo. Ahora necesito un resistor. Entonces cojo el resistor, hago clic, vengo acá. Si no quiero colocar más componentes, con la tecla Escape. Y ahora me voy a diodos. Aquí está el diodo. No tengo muchas opciones. Tengo el 4148 y el 4001. Creo que se pueden agregar otros modelos de simulación, pero eso hay que verlo, ¿no? Entonces cojo digamos con la tecla espaciadora, puedo rotarlo, y para toda simulación siempre se necesita la tierra, ¿ya? Para unirlos, aquí con la herramienta de cableado, recuerden posicionarse en un terminal. Cuando sale el puntico, hacen el clic, se desplacen, y cuando sale el otro puntico, nuevamente clic. La fuente tiene un voltio
Entonces, la selecciono y aquí donde dice desevalué, le coloco, digamos, 5. Entonces, ¿qué me dice que un diodo está en polarización directa? Cuando el ánodo del diodo, que es esta parte de acá arriba, el ánodo del diodo busca el positivo de la fuente y el cátodo del diodo busca el negativo de la fuente. Entonces ahí el diodo está en directo. Y cuando esté en directa, la caída de tensión se supone que es 0.7. Entonces saco el multímetro. Voy a sacar 2 multímetros. Entonces, aquí voy a medir la caída de tensión del diodo y voy a medir la corriente. Entonces, para medir corriente, el multímetro debe estar en serie con el circuito. Significa que debo abrir el circuito y colocar el multímetro en serie. En algunos simuladores, ¿sí? Mira, entonces aquí me voy a las propiedades acá y tengo que decirle amperímetro. O sea, este como amperímetro, este como voltímetro. Entonces, guardar y simular. Entonces ahí vemos que la caída de tensión en este diodo es 0,653 y la corriente es 4.347 miliamperios. O sea, ¿cómo calculamos esa caída, esa corriente? Bueno, restamos 5 voltios menos 0.653 aplicando ley de Ohm. Perdón. Calculadora. O sea, recuerden que dijimos que en un circuito serie la suma de las caídas de tensión me tiene que dar el voltaje de la fuente. Entonces, si tengo el voltaje de la fuente y tengo esta caída de tensión, voy a saber qué caída de tensión hay en la resistencia. Entonces, en este caso sería 5 menos 0,653. Eso me da 4.347 voltios. Y la corriente por un resistor es la caída de tensión sobre el valor de la resistencia. Entonces, si divido esa caída de tensión entre el valor de la resistencia, que es 1000 ohmios, eso me da 0,004347 amperios, que si lo paso a miliamperios, corro la coma 3 lugares a la derecha, 1, 2, 3 lugares, 4,347 miliamperios. Entonces, esas son las formulitas que, digamos, tiene que comenzar a usar. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí está en polarización directa. Entonces, archivo, nuevo proyecto. Ahora voy a decir polarización inversa del diodo. Lo guardar. Entonces, nuevamente con la fuente, escape, la resistencia, escape, el diodo, la tierra, amplío, cableado,
¿Cuándo sé que un diodo está en polarización inversa? Bien. Sé que el diodo está en polarización inversa cuando el cátodo del diodo busca el positivo de la fuente y el ánodo del diodo busca el negativo de la fuente. Entonces, en estas condiciones no debe haber circulación de corriente. ¿Ya? Entonces, saco los multímetros. Entonces voy a medir el voltaje en el diodo. Voy a medir la corriente, que debe ser 0. Entonces abro el circuito. Coloco el multímetro en serie con el circuito. Coloco este multímetro como amperímetro. Guardar. Simular. Entonces miren de que marca algo, pero dice nanoamperios. Eso es prácticamente 0. Ahora, por ley de Ohm, como la suma de estos dos voltajes en serie, de estos dos componentes en serie, me tiene que dar el voltaje de la fuente. Si el diodo tiene 5 voltios, el resistor tiene 0. O sea, eso es por lógica. O sea, eso es aplicando ley de Ohm. Aquí hay 0 voltios. Y la corriente es voltaje sobre resistencia. Y si yo divido 0, porque aquí debe haber, si aquí hay 5, aquí hay 0 voltios en la resistencia. Si divido 0 entre 1000, la teoría me dice que es 0. ¿Ya? Entonces, se cumple de que no pasa corriente. Pero si miramos la gráfica, sí, o sea, en la gráfica, miren de que hay una corriente inversa, pero bien pequeña, o sea, ¿ya? Nanoamperios, picoamperios, o sea, algo a veces tan mínimo que un multímetro, digamos, común y corriente, de esos que encontramos en el, ¿cómo es que se llama? En los almacenes de electrónica, esos baraticos, no va a medirla, ¿ya? Esos nanoamperios no los mide. ¿Queda entendido la polarización del diodo en directa e inversa? ¿Sí o no? O sea, ese es uno de los Sí. circuitos que deben hacer, ¿sí? Ese es uno de los circuitos, esos dos circuitos que acabo de simular deben presentarnos con las fórmulas respectivas. Bueno, y aquí encuentran las fórmulas, por favor. ¿Sí? Aquí en este libro están las fórmulas. ¿Ya? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, bueno, aquí nos ponen 10 voltios la batería. Se supone que el diodo es la segunda aproximación, 0,7. O sea que sobre la resistencia debe caer 9,3, porque debe cumplirse la ley de Ohm. Entonces, por lo tanto, si en el resistor cae 9,3, la corriente será 9,3 sobre 1000, 9,3 miliamperes. ¿Ya? Entonces, ahí están las fórmulas para que ustedes la puedan emplear en los circuitos. Me voy para el siguiente capítulo, el capítulo 4. Circuitos con diodos. Entonces, ya yo entiendo cómo trabaja el diodo. Entonces, con los diodos se hacen rectificadores. Rectificador de media onda, de onda completa y tipo puente.
Entonces, listo. Entonces, ¿qué es un circuito rectificador? Es un circuito que me va a convertir corriente alterna en corriente continua pulsante, porque no es todavía corriente continua completa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace un rectificador, convertirme alterna en continua. Normalmente los circuitos rectificadores, bueno, aquí vemos la representación del rectificador de media onda, un voltaje alterno, coloco el diodo y me debe dar más o menos este tipo de onda. Entonces, veamos. Archivo, nuevo proyecto. Voy a poner nada más rectificador. Bueno, ayer estaba ensayando y no me daba los valores adecuados ni la forma de onda adecuada. Vamos a ver aquí si no hago la explicación aquí o con mi simulador de Mac, pero igual ustedes lo pueden hacer en Proteus, en Multisim, sin problema, ¿listo? Pero veamos la explicación. Entonces, dice una fuente alterna, entonces me voy aquí, selecciono Bfin, ¿ya? Una vez que tengo Bfin, hago clic y listo. ¿Qué más dice el circuito? Un diodo y una resistencia, ¿listo? Me pierde el programa. Un diodo y una resistencia. Aquí las propiedades de la fuente, vamos a colocar la amplitud. Aquí dice 1, vamos a colocar 12 voltios. La frecuencia, voy a colocar la frecuencia de aquí de Colombia, de la red eléctrica, 60. ¿Ya? Me voy a dejar esos parámetros. Y como estoy usando una fuente alterna, entonces ya voy a medir señal. O sea, sí puedo medir voltaje, no hay problema, pero miren, debemos utilizar esto que se llama osciloscopio para ver las señales. ¿Ya? Pues voy a poner el canal A del osciloscopio a la entrada del circuito, o sea, para ver la onda alterna completa, el negativo acá a tierra. Voy a darle simular en el momento. Él me arroja esta gráfica y en esta gráfica no se puede controlar nada. O sea, no hay forma de cambiarla. ¿Ya? Pero si me devuelvo a mi circuito y selecciono el osciloscopio, acá en la parte izquierda dice ver meter, o sea, ver medidor. Entonces digo ver medidor y aquí sí puedo controlar la señal. Entonces,
Aquí en la escala, canal A, voy a colocar 2. Y aquí voy a colocar 5. Aquí entonces me toca subir a 5. Bueno, ahí vemos la señal alterna. Esto que tengo aquí, que no tiene nada, se supone que es este retardo que colocamos aquí de 10 milisegundos. Entonces le voy a poner 0. ¿Listo? Bueno, voy a ponerlo a simular. ¿Sí ven? Ya no hay retraso, ya empieza ahí. Entonces, esta es la forma de onda del circuito alterno, ¿no? La onda senoidal. Y yo tengo aquí dos cursores, ¿ya? Entonces, me está diciendo que la amplitud, ¿ya? Es 11.9, o sea, 12, porque 12 en amplitud. No es el voltaje RMS que se puede medir con el multímetro. Entonces ahora miramos otra vez y ya creo que expliqué eso un poquito, pero ahora vamos a ver la señal de salida aquí en el canal B. Entonces pongo el positivo aquí al cátodo del diodo y el negativo a tierra. ¿Listo? Entonces, play. Listo. Entonces vean de que aquí no se puede ver y me cansé de buscar, digamos, para ampliar esto y no encontré realmente. Pero acá, si selecciono el osciloscopio y digo ver meter, entonces aquí podemos ver en línea azul la forma de onda. Entonces, bien, yo lo que voy a hacer aquí es poner aquí tierra, no veo. Bueno, voy a mover la onda. Más bien. Ya. Listo. Entonces, aquí podemos ver la forma de onda de salida del circuito rectificador. Rectificador en este caso, se llama de media onda porque nada más sale medio ciclo positivo. O sea, el semiciclo positivo es lo único que sale. Cuando está el semiciclo negativo, no hay voltaje. ¿Ya? Entonces, ahí está el circuito. Entonces, y si observan bien, hay una pequeña diferencia de voltaje. La azul es un poquito más pequeña. ¿Ya? Entonces, mientras que la roja, que es el canal A, aquí me dice canal A, en T2 porque tengo el cursor 2, 11,952, la otra dice 11.252. Entonces, esa diferencia, vamos a sacarla aquí, 11,952 menos 11,252. ¿Cuánto da? 0,7, que es lo que se supone que es la caída de tensión en el diodo. ¿Ya? Entonces, ahí confirmamos que la caída de tensión es 0,7. ¿Listo? Entonces, ahí ya vemos el primer circuito. Pero realmente esto no se usa así, sino se usa es con transformador. ¿Ya? Porque ya vamos a comenzar, digamos, a hacer fuentes de voltaje. ¿Ya? Entonces, voy a modificar el circuito
No, a este le puse juez rectificador nada más. Sí. No, voy a dejar ese circuito así. Voy a crear uno nuevo. Este sí le voy a llamar rectificador de media onda. Listo. Bien. Entonces, necesitamos una fuente alterna, un vecino, pero que ese vecino me arroje 120 voltios medidos con el multímetro. ¿Ya? Entonces, si yo selecciono la fuente, aquí en amplitud no puedo colocar 120, porque eso es, la amplitud se mide con el osciloscopio. Ya lo vimos en el circuito anterior. ¿Sí? O sea, colocamos amplitud 12 y con el osciloscopio estábamos midiendo 12. Bueno, 11,90 y pico, ¿no? 12. Entonces, si yo quiero medir 120 con el multímetro, la amplitud tiene que ser, eso lo encuentran aquí en el libro. Aquí, aquí nos hablan del voltaje pico, ¿ya? Y nos dicen que el voltaje pico es, o sea, o el voltaje o la amplitud es voltaje RMS sobre 0,707. ¿Ya? Entonces, si quiero 120 voltios, entonces debo colocar en amplitud cuánto. Entonces, 120 169,732. ¿Ya? Eso es lo que tengo que colocar en amplitud. Entonces, en amplitud, aquí sería 169, aquí es punto, no es coma, la frecuencia 60 y sin retardo. Entonces, voy a sacar la tierra. ¿Alguna pregunta? Escuché como que se prendió un micrófono. Sí, sí, señor, una preguntita. Cuando uno coloca una Diga. fuente de voltaje AC, tiene que colocar el valor pico, o sea, el valor pico de la fuente, no 120, sino el valor pico. Dependiendo de los simuladores, hay simuladores que sí te dejan colocar el voltaje RMS y automáticamente te lo pasan al voltaje pico. Pero siempre que me dice amplitud, es voltaje pico. ¿Listo? Siempre. Ok. Entonces, mire, saqué un multímetro, voy a medir aquí la fuente. ¿Ya? Entonces, voy a medirla con el multímetro primero. Ahí está, 119,97 voltios. O sea, 120. ¿Listo? Voy a sacar el osciloscopio. Se fue la señal. Se fue la señal y regresó. Bueno, entonces el osciloscopio prendo la simulación.
Recuerde que da esa forma de onda. Yo voy a investigar cómo poner esto más amplio, modificar estos valores. ¿Ya? Es un compromiso que tengo con usted aquí. Pero recuerden que podemos irnos aquí a ver medidor y aquí miren de que está en escala de 5, voy a ponerle de 20, todavía es grande, 50, grande, 100, bueno, ya ahí veo la forma de onda y si cojo el cursor y me voy aquí al voltaje pico aproximadamente, ahí vemos que está 169.71 voltios. Entonces, ahí están los dos valores. En la amplitud colocamos el valor RMS que queremos dividido entre 0,707, tal como lo indica el libro en la página 87. ¿Listo? Ok. Entonces, habiendo cuadrado la fuente AC, que me representaría a mí un toma corriente, debo bajar ese voltaje. ¿Ya? Entonces, cerremos aquí, quitemos. Entonces, debo bajar ese voltaje 120. ¿Y con qué lo hago? Lo hago con un transformador. Aquí tengo varios modelos. Utilicen este que dice TAS central. ¿Ya? Escojamos ese. Esto lo voy a mover para acá para poder acercar el transformador. Pero debo configurar el transformador de tal manera, digamos, que me bote 12 voltios entre los extremos, 12 voltios con el multímetro. Entonces, si yo hago esto en el momento, no voy a configurar el transformador todavía. Lo malo de este AC es que aunque dice fuera de línea, sí necesita tener conexión a internet. Porque si usted no se loguea, tampoco le simula. Mire, 479.9 voltios, o sea, 480 voltios, ¿no? Necesito el 24. ¿Qué pasa? Aquí dice que la relación es 2, 1:2, ¿ya? Entonces, necesito bajar eso. Entonces, aquí en ratio, voy a ponerle 0.1 para probar. Prendo la simulación. Ahí me bajó a 24. Quiero que sea 12 entre los extremos. Entonces vuelvo a bajar. Voy a ponerle
0.05. En otros simuladores la forma de colocar el ratio es distinto. O sea, en cada simulador debo averiguar cómo configurar el transformador para que arroje los voltajes que necesito. Entonces, listo, tengo 120 voltios en el toma corriente, tengo mi transformador que me lo bajó a 20 voltios. Y la teoría del transformador está aquí, punto 4.2, ahí está el transformador, ahí explican, ¿ya? Bien, entonces, continuamos. Entonces voy a hacer, ya tengo, digamos, los 12 voltios que tenía ahorita, aunque ahorita los puse como amplitud, no como RMS, pero listo. Ya tengo los 12 voltios. Entonces voy a hacer el rectificador de media onda, que ya sé que consta de un diodo, y consta de un resistor. Entonces voy a sacar el osciloscopio. Vamos a ver la entrada, la salida. Ay, perdón, este cable no va aquí. Va aquí en el cátodo. Entonces, todo esto fue en la fuente AC que coloqué de 12 voltios, pero ahora ya con transformador. Entonces, listo. Entonces, ahí vemos la señal. Dice, no, la señal de entrada es muy bajita, ¿no? Porque es que aquí lo tiene a 100 voltios. Si ponemos, digamos, 20, ya. Si ponemos 10, ya. Si ponemos 5, ahí se nos pasa del recuadro. Entonces vamos a colocarla en 10. Y aquí la señal de salida está muy alta. Bueno, coloquémosle ahí 10 también. Entonces, mientras está el semiciclo negativo en la entrada, el diodo no conduce. Y cuando está el semiciclo positivo, el diodo conduce. Y vemos de que hay una diferencia entre la entrada, que es la roja, y la salida, que es la azul. Entonces, y como llevamos el voltaje pico, como decía, es el voltaje RMS, ya, por raíz de 2. Entonces ahí está. Entonces, el voltaje RMS en la salida del transformador era 12 por raíz de 2, que es 1.4142. Eso me da el voltaje pico, 16,9. Entonces ahí vemos en T2, aquí ganará 16,92, y en el canal B 16,2. La diferencia es 0,7, que es la caída de tensión del diodo. Entonces ahí vemos esa parte, ¿no? Ahora, si lo quiero medir con el multímetro, entonces aquí está la fórmula, digamos, para los voltajes pico. Entonces,
el transformador 120, ¿ya? Una relación 5:1 quiere decir que dividimos 120 entre 5, el voltaje V2 es 24, o sea que el pico de la serie de transformadores 34 voltios y el voltaje DC, digamos que lo que nos interesa medirlo con el multímetro sería el voltaje pico sobre pi, ¿ya? Entonces veamos, voltaje pico sobre pi, 16,97 entre pi es 3.14159, me debe dar 5.40 voltios DC, o sea, medidos con multímetro. Entonces voy a cerrar aquí, voy a sacar el multímetro. Esta fue la medida que no me dio ayer. Sí me daba el pico, pero no me daba la del multímetro. Aquí me da 8.026, ¿ya? Pero en la teoría dice que es 5,40. Esta diferencia aquí no sé por qué me sale, ¿ya? Así que voy a abrir el otro simulador. Entonces, aquí en este simulador, por ejemplo, si me deja colocar RMS, entonces digo 12 y automáticamente la amplitud queda en 16, ¿sí? Entonces, pero no todos los simuladores permiten eso. Saco un diodo. No me está mostrando. Ahí. No sé si alcancen a notar, es que no entiendo porque ahora no me salen los valores acá.
No sé si alcancen a notar, acá donde tengo BD, sale en 5 puntos y pico. Ahí salió. 11 puntos y pico. $16. No sé por qué ahora este simulador no me... Antes me arrojaba aquí los datos. Ah, pero yo se lo mostré con el celular, ¿se acuerdan? Crear valores. Pero ahí estaba, 5 pico. Se lo logra mostrar. No, también me está dando 8 voltios de RMS. No sé en qué está fallando la teoría, pero también me está dando 8.07 el voltaje RMS. ¿Ya? O sea que la simulación está bien, no sé. Voy a variar la resistencia para ver. Sí, como que el problema es el valor de la resistencia en la simulación, más no en la teoría, porque en la teoría no tiene nada que ver
¿sí? El voltaje que va a caer sobre la resistencia, el voltaje DC. Usted divide el voltaje pico entre pi y esto es lo que es, ¿ya? Ahora, le podemos restar la caída de tensión del diodo, pero no va a ser significativo aquí en la simulación, el 0,7. Daría, digamos, 7,2 aproximadamente. Pero repito, ustedes pueden probar con los otros simuladores, ya sea Multisim, sea Proteus. No puedes usar esto porque en el momento no he instalado una máquina virtual, me tocó formatear el computador por problemas de virus, ¿ya? No he instalado una máquina virtual porque ya que Multisim, Proteus trabajan es bajo Windows y aquí tengo Smart, ¿ya? En síntesis, esa es la teoría. Voy a, digamos, a cambiar la tierra también. La voy a poner acá para ver si mejora en algo. La simulación, ¿no? No, no mejoró. La resistencia, aunque el libro dice es 1000, eh, una de 120 ohmios. La verdad es que no es, el valor es bastante, ¿no? O sea, entre 1000 a 120. No varía, no baja más de ahí. Eso es lo que dice la simulación, pero la teoría dice, repetimos, que debería ser 5,4. 5,4 voltios medidos con el multímetro, ¿ya? En la práctica sí se da, o sea, no sé por qué la simulación acá en estos circuitos esté dando eso. Realmente lo desconozco. Bueno, ese es el de media onda. Está el de onda completa y ya es con 2 diodos. O sea, que encuentran el circuito. Para este tienen que utilizar este tipo de transformador con tasa central, que fue el que utilicé yo, pero sin colocar aquí, sin utilizar este punto, ¿ya? Entonces, ahí está toda la teoría. Y está el tipo puente, que es con 4 diodos, ¿ya? Y sus respectivas fórmulas. Entonces, la otra semana miramos los circuitos con transistores, ¿ya? Porque esa es otra teoría bastante larga. Entonces, ahí por lo menos ya tenemos para ir avanzando en los circuitos con diodos e ir haciendo nuestro informe de simulación, adelantándolo. Si tienen preguntas la otra semana sobre el tipo de onda completa y el tipo puente, bienvenidas y las aclaramos, ¿sí? Y me comprometo a traerles otras simulaciones. Ya la otra semana voy a tener instalada máquina virtual y de pronto podemos trabajar con Multisim y Proteus, ya para que sea más completa la cuestión. Entonces, no sé qué dudas tengan, qué preguntas tengan sobre lo que se está viendo, que es diodos y circuitos con diodos.
¿Preguntas? ¿Ninguna? Ahí les dejé el libro, por favor, léanlo, ayúdense bastante y las preguntas por WhatsApp, con mucho gusto. Instructora, una preguntita. Digamos entonces, ahorita en el informe lo que debemos plasmar son las simulaciones, ¿sí? Las que nos acabó de indicar con los valores. Y faltarían las de transistores, sí. Pero ojo, o sea, las simulaciones con las fórmulas y todo lo que está en el libro. Ya, pero sí, básicamente las simulaciones con las fórmulas. Ok. Entonces recuerden que estamos en día y faltaría, ¿cómo es que se llama? Faltaría la parte de transistores, no, que es más larga. Entonces, si comienzo ahora, ya, ¿listo? Ok. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buen día para todos. Ok, buen día. Entonces voy a finalizar la grabación. Y finalizo la sesión en línea.